Bienvenidos a De Debate. Hoy nos sumergimos en la compleja dinámica entre oprimidos y opresores, tal como la desentraña Paulo Freire en su obra fundamental Pedagogía del Oprimido. Todo nuestro análisis, surge directamente de este texto crucial. La pregunta que nos guiará es esta. Según Freire, ¿es la liberación un camino que recorre el oprimido casi en solitario, digamos, a través de su propia toma de conciencia y acción, su praxis liberando, en el proceso también al opresor? Bueno, como una consecuencia. ¿O es que la superación real de la opresión exige una transformación dialéctica que involucre de manera más activa al propio opresor? Yo defenderé la primera postura. Freire pone el énfasis en la praxis del oprimido como la fuerza motriz indispensable para la liberación de ambos. Y yo, por mi parte, voy a explorar un poco las tensiones y quizás las limitaciones de esa perspectiva. Si bien nadie niega, claro, la centralidad de la acción del oprimido, me pregunto si Freire, al describir la profundidad de las estructuras de poder y la internalización de la mentalidad opresora, ¿no nos muestra también una interdependencia más profunda? Una que cuestiona si la transformación puede ser tan unilateral. O sea, ¿puede realmente romperse la contradicción sin una implicación más activa, aunque sea conflictiva, de ambos polos? Bueno, mi lectura se basa en la afirmación central de Freire. La liberación es una conquista que parte fundamentalmente de los oprimidos. Son ellos, por su experiencia existencial de la opresión, los únicos que pueden comprenderla en su totalidad y, por lo tanto, los únicos capaces de iniciar el proceso que restaure la humanidad, tanto en ellos mismos como en quienes los oprimen. La pedagogía que propone Freire no es algo que se entrega a los oprimidos, sino que se construye con ellos, partiendo de su realidad concreta como objeto de análisis crítico. Él mismo lo llama un parto doloroso, y creo que es una buena imagen, porque implica no solo luchar contra las estructuras externas, sino también contra esa sombra del opresor que, como dice Freire, se aloja dentro del propio oprimido, generando miedo y una visión distorsionada de sí mismos. Conceptos como concienciación, ese proceso de toma de conciencia crítica, y educación como práctica de la libertad refuerzan esta idea de que la agencia principal, la fuerza transformadora, reside en el oprimido. Freire llega a decir que el poder para liberar a ambos surge de la debilidad, pero una debilidad organizada y consciente de los oprimidos. Entiendo perfectamente ese énfasis en la agencia del oprimido. Es innegable en Freire. Sin embargo, creo que el propio texto nos presenta una complejidad que matiza esa aparente unilateralidad. A ver, la idea recurrente de que los oprimidos tienen la tarea histórica de liberarse a sí mismos y a sus opresores ya sugiere una relación que va más allá de una simple consecuencia. El opresor, deshumanizado también por el acto de oprimir, necesita ser liberado, sí, pero Freire describe lo enormemente difícil que es para él la solidaridad auténtica que exigiría, morir como opresor para renacer. ¿Es realista pensar que esa transformación del opresor ocurra pasivamente? Además, Freire analiza con mucha agudeza cómo la invasión cultural, o sea, la imposición de la visión del mundo del opresor a través de la educación, los medios, la cultura, crea barreras estructurales y psicológicas muy profundas. La famosa dualidad existencial del oprimido, esa tensión entre ser él mismo y ser como el opresor, su adherencia inicial a los valores del dominador, agravada por tácticas como la manipulación y la división. Todo esto me hace dudar. ¿Basta la reflexión y acción entre oprimidos para romper cadenas tan arraigadas, tanto internas como externas? Si el objetivo final es superar la contradicción misma dando lugar al hombre nuevo, ¿cómo puede lograrse sin que el polo opresor también participe activamente en esa superación, más allá de ser simplemente liberado? Es cierto que la tarea es monumental, sin duda. Pero insisto en que Freire deposita la iniciativa y la capacidad transformadora fundamentalmente en los oprimidos. Cuando dice, solo los oprimidos liberándose pueden liberar a los opresores, creo que es bastante explícito.
La liberación del opresor no es un prerequisito ni una colaboración inicial, sino un resultado del proceso que lideran los oprimidos. Al luchar por recuperar su propia humanidad negada, crean las condiciones para que el opresor también pueda, digamos, reencontrar la suya, perdida en el ejercicio de la dominación. La solidaridad que pueda surgir del opresor, para ser genuina según Freire, no puede ser paternalista ni directiva. Implica una conversión, un acto radical de renuncia a sus privilegios y a su rol, sumándose a la lucha desde la perspectiva de los oprimidos. Es unirse a la causa, no codirigirla desde una posición de poder, digamos, intacta. Comprendo el punto sobre la iniciativa, claro, pero planteo la pregunta desde otra perspectiva. Si admitimos, como hace Freire, que la opresión deshumaniza a ambas partes, aunque de manera distinta, por supuesto, ¿es la rehumanización del opresor un proceso que puede ocurrirle sin su propia praxis, sin su propia crisis? Pensemos en las estructuras de poder que Freire analiza. No son solo relaciones interpersonales, son sistemas económicos, políticos, culturales que sostienen la opresión. Y junto a ellas, los mitos que las justifican y que los opresores, y a menudo los oprimidos inicialmente, internalizan. El mito de la superioridad del opresor, el de la pereza inherente del oprimido, el de que el orden opresor es sinónimo de libertad. ¿Pueden estas estructuras y estos mitos profundamente arraigados ser desmantelados únicamente por la acción externa de los oprimidos? ¿No se requeriría también una ruptura interna, una crisis de conciencia y una acción transformadora desde dentro del grupo dominante para quebrar esas lealtades estructurales y mentales? Una cosa es la conversión individual de algunos miembros de la élite, que Freire contempla, sí, pero otra muy distinta es la transformación de la estructura opresora en sí misma. ¿Puede ocurrir esto último sin una convulsión significativa en el polo opresor? Es una cuestión crucial, sin duda, la relación entre la agencia individual y el cambio estructural. Freire no ignora la fuerza de las estructuras ni la profundidad de la internalización. Dedica páginas enteras a describir el miedo a la libertad que siente el oprimido. Esa atracción inicial por el modelo del opresor, esa sensación de impotencia. Pero su apuesta radical, su núcleo pedagógico y filosófico, reside en la vocación ontológica del ser humano a ser más, a humanizarse, y la herramienta para activar esa vocación, para superar las barreras, es precisamente la praxis, esa unidad indisoluble entre la acción transformadora sobre el mundo y la reflexión crítica sobre esa acción y esa realidad. No es solo pensar, no es solo actuar, es el ciclo constante. Los métodos que propone, como la educación problematizadora, que desafía a los educandos a descifrar su mundo en lugar de recibir depósitos de información, o la investigación temática donde los propios oprimidos identifican y analizan los temas centrales de su realidad, están diseñados específicamente para enfrentar esa internalización, ese miedo, esa visión fragmentada de la realidad impuesta por el opresor. La concienciación no es una iluminación abstracta, es ver críticamente cómo vivo y por qué vivo así. Y eso, según Freire, es el motor que permite empezar a expulsar al opresor alojado dentro. Sí, pero ahí es donde yo veo la mayor tensión. Freire describe con una lucidez implacable las estrategias de la acción antidialógica del opresor, la conquista que niega al otro como sujeto, la división para mantener el control, la manipulación a través de falsas promesas o liderazgos cooptados y, claro, la invasión cultural que impone patrones y valores ajenos. Describe cómo esto se implementa a través de la propaganda, los mitos que ya mencionamos, un asistencialismo que crea dependencia, una educación bancaria que domestica. Es una maquinaria poderosa y sistémica que opera a través de instituciones clave, como la familia tradicional o la escuela, que forman, dice Freire, a los futuros invasores. Frente a esta ofensiva cultural y estructural tan bien organizada, es suficiente la praxis que surge del diálogo entre los oprimidos, aunque sea crítica y problematizadora. ¿Puede esa concienciación, por genuina que sea, neutralizar y desmontar por sí sola una influencia tan omnipresente y profundamente internalizada? La adherencia al opresor y el miedo a la libertad no son solo problemas psicológicos individuales, son el resultado directo de esa acción dominadora constante.
¿No se necesita algo más para romper ese ciclo? Claro que se necesita algo más que la mera reflexión individual, y eso es precisamente lo que Freire enfatiza. La praxis no es un acto solitario, es inherentemente social y política. Y la respuesta a la acción antidialógica del opresor es la acción dialógica de los oprimidos y su liderazgo revolucionario. Freire desglosa esta acción en elementos clave: la colaboración, que se opone a la conquista; la unión para la liberación, opuesta a la división; la organización, opuesta a la manipulación; y la síntesis cultural, opuesta a la invasión cultural. Estos no son solo principios éticos, son estrategias políticas concretas. La transformación radical de la realidad, insiste Freire, surge cuando los oprimidos logran pronunciar el mundo juntos, es decir, nombrarlo, interpretarlo críticamente y actuar sobre él, colectivamente. Es a través de esta acción organizada, consciente, dialógica, que se construye el poder popular necesario para desafiar las estructuras opresoras y simultáneamente superar la internalización y el miedo. No es un proceso fácil ni garantizado, por supuesto, pero Freire lo presenta como la única vía auténticamente liberadora, precisamente porque empodera a los oprimidos como sujetos de su propia historia, no como objetos de la acción de otros. ¿Cómo se inicia y se sostiene ese diálogo genuino? Ese pronunciar el mundo como un encuentro entre sujetos iguales en un contexto de partida marcado por una brutal asimetría de poder. Freire es claro al describir al opresor como quien controla las estructuras materiales, pero también quien define la realidad, impone los significados, monopoliza la palabra verdadera. En esas condiciones iniciales, donde el diálogo mismo es frecuentemente reprimido o distorsionado, ¿cómo puede florecer una colaboración real, una unión efectiva, una organización autónoma, antes de que ese poder estructural sea desafiado de manera significativa? La teoría de la acción dialógica es potente, sí, pero su implementación práctica en condiciones de opresión extrema parece enfrentar un obstáculo inicial casi insuperable. ¿Cómo se pasa de la situación antidialógica impuesta a la acción dialógica liberadora sin abordar frontalmente esa disparidad de poder desde el principio? ¿Puede el diálogo por sí solo crear las condiciones para su propia existencia frente a un poder que lo niega? Yo creo que esa visión subestima un poco el poder inherente al propio proceso dialógico tal como lo concibe Freire. Él no sugiere que el diálogo ocurra en un vacío o que requiera condiciones ideales previas. Al contrario, lo presenta como la herramienta misma para transformar esa situación asimétrica. Tomemos la investigación temática. Ya es una acción dialógica que comienza a romper el monopolio del saber del opresor, validando el conocimiento y la experiencia de los oprimidos sobre su propia realidad. La organización que surge de la reflexión compartida y la unión es precisamente la forma de construir poder desde abajo, desde esa debilidad inicial que mencionábamos antes. No se trata de esperar una simetría imposible para empezar a actuar dialógicamente. Que sea igualmente dialógico y comprometido el que genera la conciencia crítica, la concienciación y la acción organizada necesarias para ir erosionando y finalmente transformando esa simetría. La acción dialógica no es solo la meta, es el camino mismo. Empieza a cambiar la realidad desde el momento en que se inicia, por precario que sea al principio. Sin embargo, esa figura de liderazgo revolucionario dialógico introduce otra capa de complejidad que el propio Freire aborda con mucha honestidad. Reconoce que, históricamente, muchos líderes de movimientos populares provienen de estratos sociales diferentes a los de las masas oprimidas, a menudo de la clase media o incluso disidentes de la clase dominante, y advierte explícitamente sobre el riesgo constante de que estos líderes, aun con las mejores intenciones, reproduzcan inconscientemente las prácticas antidialógicas de las que provienen. Pueden caer en la tentación de la manipulación por el bien del pueblo, ¿no? De imponer sus propias visiones, una invasión cultural bien intencionada, porque todavía portan, como dice Freire, la sombra del opresor. Cita el ejemplo de la desconfianza inicial de los campesinos bolivianos hacia el Che Guevara como ilustración de esta brecha y este riesgo. Propone la síntesis cultural, ese encuentro transformador entre la visión del liderazgo y el saber popular como solución. Pero
¿Son suficientes la humildad y la fe en el pueblo que Freire exige al liderazgo para evitar realmente esta reproducción de la dominación, dada la vulnerabilidad estructural y la conciencia alienada de las masas oprimidas? ¿Cómo se asegura que la síntesis no sea una forma más sutil de invasión, al final? Fáciles, sino principios y una apuesta ética radical. Su insistencia en las características del liderazgo revolucionario, dialogicidad, humildad, fe profunda en la capacidad del pueblo para pensar y actuar, amor genuino, compromiso existencial, no son meros adornos retóricos, son condiciones políticas indispensables. El liderazgo no debe concientizar al pueblo desde arriba, sino concientizarse con el pueblo en la praxis común. La síntesis cultural no es un punto de llegada fijo, sino un proceso dinámico y continuo, donde ambas visiones del mundo, la del liderazgo, a menudo más sistematizada, pero potencialmente desconectada, y la del pueblo, más experiencial, pero quizá fragmentada, se encuentran, se desafían y se transforman mutuamente. La clave, la salvaguarda fundamental contra la manipulación, reside en esa confianza radical en la capacidad del pueblo para ser el sujeto protagónico de su liberación y en la coherencia ética, el testimonio del liderazgo. Es una apuesta, sí, una apuesta por la posibilidad de una relación humana y política radicalmente diferente, basada en el diálogo y el amor, incluso en medio de la lucha por el poder. Freire confía en que esta relación dialógica genuina es la fuerza más poderosa contra la reproducción de la opresión. Bueno, para recapitular mi posición, la visión de Freire, tal como la entiendo, coloca la génesis, el motor y la dirección fundamental del proceso de liberación en la praxis de los oprimidos. Es su toma de conciencia crítica, su acción organizada y transformadora sobre la realidad, lo que constituye el acto liberador primordial. Al hacerlo, no solo rompen sus propias cadenas externas e internas, expulsando esa figura internalizada del opresor, sino que, como consecuencia necesaria, crean las condiciones para la restauración de la humanidad en todos, incluidos aquellos que ejercían la opresión. La liberación del opresor es, en este marco, un resultado derivado de la autoliberación del oprimido, no una condición previa ni una colaboración activa indispensable desde el inicio del proceso transformador. No obstante, y reconociendo la fuerza de esa perspectiva centrada en el oprimido, yo sigo percibiendo tensiones significativas. La profundidad con que Freire analiza la internalización de la opresión, el peso formidable de las estructuras de poder y los mitos que las legitiman, los enormes obstáculos para una solidaridad transformadora por parte de quienes se benefician del sistema y los riesgos inherentes al ejercicio del liderazgo revolucionario, todo ello me lleva a cuestionar si el proceso de superación de la contradicción opresor-oprimido puede realmente prescindir de una dialéctica más compleja. Una que implique una transformación activa y consciente también en el polo opresor, no solo como receptor pasivo de la liberación iniciada por otros, sino como participante, aunque sea conflictivo, en el desmantelamiento de las estructuras y mentalidades que él mismo encarna y sostiene. La interdependencia entre ambos polos y su transformación parece más intrincada de lo que sugiere una lectura estrictamente unilateral. Sin duda, la obra de Paulo Freire nos confronta con la complejidad radical de la condición humana bajo estructuras de dominación. No ofrece recetas simples, claro, sino un marco riguroso y profundamente ético para pensar la liberación no como un evento futuro, sino como una práctica de la libertad constante. Exactamente. Y la tensión que hemos debatido entre la indispensable agencia protagónica del oprimido y las realidades ineludibles del poder estructural, la conciencia alienada y la necesaria transformación de toda la relación opresora permanece como un desafío central. Un desafío no solo para interpretar a Freire, sino para comprender y actuar en cualquier proceso que busque una transformación social genuina y, humanizadora. Esperamos que esta conversación haya arrojado algo de luz sobre algunas de las múltiples dimensiones de este diálogo fundamental con el pensamiento de Freire, y que sirva, de invitación para seguir explorando la riqueza y la vigencia de su obra.